Hola, muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar un video guía, que es el número 7, para trabajar en el libro. ¿Ya? Vamos a continuar con nuestro objetivo, que era demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con ejercicios del libro, ya que corresponde a esta semana. Y para ello nosotros tenemos dos objetivos: el cálculo de porcentaje, ¿ya? Pero utilizando el cálculo mental y estrategias de cálculo, y la resolución de problemas, ¿ya? En el cálculo, en las estrategias de cálculo, vamos a recordar lo que vimos en el video anterior y vamos a aplicarlo en la resolución de problemas también. Hay algo que es sumamente importante que vamos a ver en este video también, es una estrategia nueva que se llama regla de 3 simple. Entonces vamos a partir con el cálculo mental de porcentajes. Y aquí tenemos 4 problemas, ¿ya? Calcular el 10% de 200, el 25% de 200, el 50% de 200 y el 5% de 200, ¿ya? Podría haber sido cualquier otro número, pero para que se entienda un poco mejor, lo definí como un solo número. Para poder nosotros hacer un cálculo mental de un porcentaje, nosotros tenemos que conocer cuál es la fracción o cuál es la representación de fracción de ese porcentaje, ¿ya? Esta fracción tiene que ser simplificada. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el 50% de 200, ¿ya? Nosotros convertimos este porcentaje en fracción simplificada. Por ejemplo, el 50% corresponde a un medio, a la mitad. ¿Qué significa? Que yo los 200 los tengo que dividir en dos partes. Y si yo lo divido 200 dividido en 2, nos va a dar 100 como resultado. Si yo quiero calcular el 25%, 25 significa que la fracción que voy a obtener simplificada va a ser un cuarto, ¿ya? O sea, voy a tener que dividir esos 200, dividirlos en 4 partes. Y por eso obtengo 50. 200 dividido en 4 nos va a dar 50. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el 10% de este número, utilizo también la fracción simplificada, que es un décimo, donde yo voy a tener que dividir estos 200 en 10. Y nos va a quedar como resultado 20. El 10% de 200 es 20. Y finalmente, si yo quiero calcular el 5% u otro porcentaje de este número, me fijo en cuánto obtuve el 10%. Y eso va a ser la mitad, ¿ya? Si el 5% va a corresponder a la mitad del 10% y yo puedo sacarlo rápidamente. Existen muchos otros porcentajes que se pueden calcular rápidamente, dividiendo por 4, por 5, por 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son los más comunes que nosotros vamos a encontrar y que nos podemos desarrollar por cálculo mental. Vamos ahora a desarrollar cálculo de porcentajes recordando cuáles son las dos estrategias que hemos trabajado en el video anterior. Por ejemplo, si yo quiero calcular el 32% de 120, ¿ya? La estrategia número 1 que vimos en el video anterior era convertir el porcentaje o transformar el porcentaje a número decimal. ¿Cómo se convierte? Ese número 32, el 32% lo divido en 100, ¿ya? Y para que ustedes recuerden, cuando nosotros dividimos por una potencia de 10, que puede ser 10, 100, 1000, nosotros lo único que vamos a hacer es contar espacios de derecha hacia izquierda según la cantidad de ceros que tenga el denominador. En este caso es 100, tiene 2 ceros
y corro 2 espacios, de derecha hacia izquierda. Y allí coloco la coma. ¿Cómo lo vemos aquí? 32% corresponde a 32 centésimos o 0,32. ¿Qué vamos a hacer con ese número decimal? Vamos a trabajar con el total, que es 120, y lo vamos a multiplicar por 0,32. Recuerda que cuando nosotros multiplicamos números decimales, se multiplica de manera normal, como cualquier número, y en el resultado nosotros colocamos la cantidad de decimales según los que hay en los factores, según la cantidad de decimales que haya en los factores. Pero vamos a realizar primero este ejercicio. El 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Multiplicamos por 3, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Se suman estos dos subproductos y nos va a dar 33.840. Luego nos fijamos en cuántos decimales hay en los factores. En este caso hay dos decimales, dos números decimales. Y esos dos números decimales los colocamos como posición. De derecha hacia izquierda contamos dos posiciones y colocamos la coma. Entonces tendríamos como resultado 38,40 centésimos, que corresponde al 32% de 120. 38,40 es el 32% de 120. La segunda estrategia que nosotros trabajamos era utilizando la fracción, convirtiendo el porcentaje en fracción. Y para que recuerdes, cuando nosotros transformábamos esto en fracción, siempre el denominador iba a ser 100. 32% entonces es lo mismo que decir 32 partido en 100. ¿Y qué vamos a hacer con el 32 centésimos que tenemos acá? Vamos a multiplicar también 120 por 32 centésimos. Bien, aquí como es una fracción multiplicando a un número, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a multiplicar el numerador por 120. ¿Ya? 120 por 32 nos va a dar 3.840. Y el denominador, que es 100, va a dividir el producto que obtuvimos, que era 3.840 dividido en 100. Recuerda que cuando tenemos una división con un divisor con potencia de 10, se cuenta la cantidad de ceros y se cuentan los espacios de derecha hacia izquierda. Son dos ceros, contamos dos espacios, 1, 2 espacios, y entre medio del 8 y el 4 se coloca la coma. Y si te fijas, es el mismo resultado que obtuvimos utilizando la primera estrategia de cálculo. Vamos a ver ahora algo que se llama, y esta es nueva estrategia que vamos a utilizar ya para cálculo de porcentaje, es la regla de 3 simple. ¿Ya? Esta es una estrategia muy sencilla que nos permite obtener cálculos de manera fácil y rápida. Debemos tener 3 datos numéricos y una incógnita. Lo importante aquí es ser ordenado. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos de un problema cualquiera que nos puedan dar. ¿Ya? Esto lo podemos aplicar en todos los cálculos de porcentaje. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, calcula a qué porcentaje del total corresponde el número dado. Y aquí tenemos un ejercicio. Tenemos 765 de 900, donde 900 corresponde al 100%, corresponde al total del número. Y queremos saber qué porcentaje corresponde a 765. Para esto nosotros vamos primero a ordenar los datos en una tabla, donde vamos a colocar una columna con el número y una columna con el porcentaje. Y ya habíamos visto que 900, como es el número total, va a corresponder al 100%, y 765
va con una X, puede colocarle cualquier letra, ¿ya? Porque esa va a representar a nuestra incógnita, es lo que queremos saber. Ya. El paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los datos numéricos, que en este caso es 765 por 100. ¿Ya? Se va a realizar una multiplicación cruzada de los datos numéricos primero, los que tenemos, y después con la incógnita. Pero primero vamos a trabajar con dato numérico. 765 por 100 nos va a dar 76.500. Y ahora, el paso 3, nosotros vamos a ver qué número tiene la incógnita. En este caso, la incógnita al multiplicar cruzado tiene el 900. Y este 900 lo vamos a utilizar para dividir este producto. ¿Ya? 76.500, que era el resultado que obtuvimos, el producto, lo vamos a dividir en 900, que es el número que tiene la X. Ahora, si tú te fijas, como el divisor tiene dos ceros, yo puedo eliminar esos ceros con los ceros del dividendo. Eliminemos la misma cantidad y nos quedaría 765 dividido en 9. 9 en el 76 cabe 8 veces y nos sobran 4. Bajamos el 5, el 9 en el 45 cabe 5 veces y no sobra nada. ¿Qué quiere decir este resultado? Que 765 corresponde al 85% de 900. ¿Ya? 765 corresponde al 75%, perdón, al 85% de 900. ¿Ya? Siempre ustedes van a trabajar con las tablitas para poder ordenar los datos. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicando los pasos que vimos recién. Dice, ¿qué porcentaje es 36 milésimos de 2? Y vamos a hacer primero ordenar los datos. Y aquí tenemos que 2 corresponde al 100% y estos 36 milésimos corresponden al porcentaje que quiero saber. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzados los números y tendríamos 0,036 multiplicado por 100. Vamos a correr los espacios. Ahora, cuando se multiplica, se corren hacia la derecha desde la coma. 1, 2 espacios y la coma se corre al 3, entre el 3 y el 6. Sería 3,6. El paso 3, ¿qué teníamos que hacer? El número que esté con la X, ya que en este caso es 2, va a dividir. 3,6 dividido en 2 nos va a dar 1,8. ¿Ya? Entonces, la respuesta es que 36 milésimos corresponden al 1,8% de 2. Y seguimos haciendo el siguiente problema. Dice 67 es el 10% de qué número. Aquí es importante poder entender y ordenar los datos. Podemos usar la misma regla de 3 simple, pero teniendo en cuenta cómo van ordenados los datos. ¿Ya? El paso 1 debemos entender qué estamos buscando aquí. Dice 67 es el 10% de un número. Y ese número corresponde al valor total. Entonces, ya sabemos que 67 es el 10% de un número que desconocemos que corresponde al 100. Se realiza el paso 2, que es la multiplicación numérica de los datos numéricos, 67 por 100, y nos da 6.700. Y ahora el que tiene la X en esta multiplicación cruzada va a ser la división. ¿Ya?
serían 6.700 dividido en 10. Como ustedes saben, y ya lo hemos visto, si yo tengo un divisor que tenga ceros, se puede eliminar con un cero del dividendo. Entonces quería 670 como resultado, ya que elimino los ceros que tengo aquí. Y la respuesta, ¿cuál va a ser el número o el 100% del número que tengo aquí? Es 670. ¿Ya? 67 que tenemos aquí corresponde al 10% de este número que encontramos nosotros, que es 670. Ahora, si trabajamos con números decimales es exactamente lo mismo. Ordenamos los datos. Primero observamos que nos están preguntando. Dice 10.195,72 es el 83% de. ¿Ya? Significa que este número que está acá es el 83% de un número total que es el que estamos buscando. Y ordenamos los datos entonces. Sabemos que este número es el 83% y ahora queremos saber cuánto es el 100%, cuánto es el valor total del número. Hacemos el mismo procedimiento, se multiplica cruzado, datos numéricos. Recuerden que cuando multiplicamos, dependiendo de la cantidad de ceros, desde la coma se corren hacia la derecha los números. La coma se corre hacia la derecha, dos espacios. Y nos quedaría 1.019.572. En el paso 3, nosotros tenemos que dividir este resultado por 83. Ustedes cuando hagan estos ejercicios van a trabajar con calculadora, ¿ya? Lo importante es que ustedes puedan reconocer cuáles son los pasos que se deben seguir, como ya lo hemos repetido en varios ejercicios, ¿ya? Pero siempre se va a hacer lo mismo. 1.019.572 lo vamos a dividir en 83 y nos va a dar 12.284. ¿Qué significa esto? Que el 100% del número que tenemos aquí es 12.284. ¿Ya? Se pueden trabajar con fracciones, números decimales, etcétera, 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 el cálculo de porcentaje. Ahora, también en el libro que ustedes tienen hay ejercicios de resolución de problemas con porcentajes. Aunque utilicemos tabla de datos, utilicemos gráficas, lo que sea, la regla de 3 simple como estrategia es muy útil. Por ejemplo, aquí tenemos el método de transporte al colegio. Esta gráfica nos está representando cómo los niños se vienen o van al colegio en un lugar determinado. Y nos indica que el 20% corresponde a los que llegan en bicicleta, el 25% a los que caminan, el 15% son los que van en auto y un número desconocido, ya que corresponde a este azul, van en bus escolar. ¿Ya? Nosotros recuerden que cuando hacemos un gráfico de torta, esta torta completa o este círculo completo que está dividido va a corresponder al 100%. Por ende, si queremos saber cuál es el porcentaje que va en bus escolar, nosotros tenemos que sumar todos los porcentajes que tenemos que aquí y restarle al 100%. 20 más 25 son 45, más 15 son 60. Para llegar a 100 nos falta 40. O sea, los que van en bus escolar corresponden al 40%. Entonces, ya tenemos nuestros datos completos de este gráfico diagrama de torta y también tenemos cuántos son los alumnos que fueron encuestados. En este caso fueron 500 alumnos encuestados. Ahora, las preguntas. ¿Cuántos alumnos llegan en bicicleta al colegio? ¿Y cuántos llegan en bus escolar al colegio? Ya sabemos que los que van en bus escolar son el 40% y los que van en bicicleta corresponden al 20%.
según esta gráfica. Y vamos primero con la primera pregunta. ¿Cuántos alumnos llegan en bicicleta al colegio? Sabemos que el total, que son 500 alumnos encuestados, corresponde al 100%. O sea, vamos a establecer el orden de datos con la tabla. Alumnos, 500, que son el total, corresponden al 100%. ¿Cuántos son los que llegan en bicicleta? El 20%. ¿Y qué queremos saber? ¿Cuántos alumnos son o corresponden al 20%? Multiplicamos cruzado, 500 por 20, nos da 10.000. Y ese resultado lo dividimos en 100 y nos da 100, porque recuerda que se eliminan tanto ceros como haya en el divisor en el dividendo. Y ahora significa que tenemos 100 alumnos que llegan al colegio en bicicleta, que corresponde al 20%. La segunda pregunta nos dice, ¿cuántos llegan en bus escolar al colegio? Hacemos el mismo ejercicio. Primer paso, la tabla. Ordenamos los datos, alumnos y el porcentaje en las columnas. 500 corresponde al 100% y tenemos que estos que van en bus escolar corresponden al 40%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzado y vamos a dividir por 100 el producto obtenido. O sea, 20.000 dividido en 100. Eliminamos los ceros del dividendo con los del divisor con los del dividendo y vamos a obtener como resultado 200 alumnos. Respuesta, 200 alumnos llegan al colegio en bus escolar. Y así nosotros podemos seguir obteniendo los datos del 25% y del 15% de los alumnos que me falta por calcular. Pero ahora yo creo que con esto, con la regla de 3 simple como una estrategia nueva que les permite poder calcular cualquier porcentaje, va a facilitarles aún más el desarrollo de los ejercicios en el libro. Espero, chiquillos, que se encuentren muy bien. Nos vamos a encontrar ya en clases. Ya, espero que hagan sus tareas y cualquier duda ustedes la hacen llegar, la preguntan en clase o la envían por correo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.